Caribe con Rita Incurramba continúa desarrollando temas de gran interés social y de actualidad, acompañada de personajes de la salud física y mental, de instituciones, de empresarios, de profesionales, artistas, de jóvenes y sobre todo de la familia de la región Caribe de Colombia y parte del mundo. Nos vemos los festivos por Telecaribe, un canal para todos. Queridos televidentes del Caribe con Rita Incurramba, yo soy Rita Caballero Rosialí, como siempre, llegando al corazón de todas las familias de la región Caribe de Colombia y del mundo. Hoy con un tema que por mí lo desarrollaría los 365 días del año, porque la idea es orientar, capacitar, prevenir a las familias de la región Caribe, especialmente a los padres, esos padres modernos, y tiene relación con nuestros niños, con nuestros jóvenes. Son 3 temas en un poco tiempo, pero que va a ser tan sustanciosa la respuesta que creo que les va a quedar claro. Y como dice la doctora que me acompaña hoy, terapeuta de familia, la doctora Fadia Amin, y como dice el doctor Haroldo Martínez, psiquiatra con maestría en paidopsiquiatría, exclusivamente de niños, nada de adultos. Aquí no vienen psiquiatras de adultos, es de niños, porque el tema tiene relación con nuestros niños y con nuestros jóvenes. 3 puntos: dopamina, el movimiento MAX y esto de querer acabar con la inocencia de los niños. Y esto no es que yo lo he leído, ni que me han mandado los mensajes, ni mucho menos, sino que ya está en el mundo. Doctor Haroldo Martínez, bienvenido por enésima vez al Caribe con Rita Incurramba, acompañarme en el desarrollo de estos interesantísimos temas. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Rita. Doctora Fadia Amin Fernández, médica terapeuta, especialista de parejas, matrimonios y familia. Ambos son 2 personas competentemente preparadas, investigan sobre este tema y sobre todo preocupadas, como estoy yo. La doctora me decía que ¿por qué nos tenemos que preocupar? No, que nos tenemos que capacitar y preparar, pero yo sí estoy preocupada. Más deben estar ustedes que manejan este tema y que lo tienen al tanto, ¿no? Lo tienen con frecuencia en sus manos, lo están... Estamos juntados. Exacto, en ellos. Bienvenido al Caribe con Rita Incurramba, doctora. Gracias, Rita. Muy amable. Bienvenidos los dos a este interesante tema que estoy segura que no va a mover de los televisores a más de una familia de la región Caribe de Colombia y del mundo que nos siguen fielmente. Doctora. Damas primero. Sí. Doctora, dopamina. ¿Qué es la dopamina? La dopamina es un neurotransmisor. Es una ¿que existe? Una enzima que produce el cuerpo en forma natural y que se llama la hormona del placer y que es perfecta, lícita, humana. No es algo anormal tener dopamina, todo lo contrario. El problema de la dopamina es que cuando sometemos a los niños, a los jóvenes o aún nosotros los adultos a estímulos muy fuertes donde la persona de pronto no está preparada, como un niño pequeñito para recibir pornografía, videojuegos permanentemente, estímulos de comida, pantallas todo el tiempo, no sé, o someter al niño a hipersexualización. Entonces el niño no tiene la madurez de ninguna clase, ni biológica, ni psicológica, ni afectiva, ni sensorial, ni cognitiva, para mantener esto, y llega un momento en que desregula, no sé si el doctor me apoya, pero desregula los neurotransmisores y si tú tienes dopamina permanentemente como un neurotransmisor, pues vas a tener, lo más seguro, un hábito, una costumbre y una adicción al sexo o a la pornografía o a las pantallas. No sé, doctor, si nos quiere aportar algo. ¿Por qué las redes producen dopamina en los niños y en los jóvenes? Sí, pueden presentarse casos como el siguiente. El año pasado, en España, la Organización Mundial de la Salud investigó a un par de jóvenes metidos todo el día en la televisión y en todo este tipo de pantallas. Los hospitalizaron para hacer el diagnóstico diferencial con autismo.
y finalmente se dieron cuenta que se trataba de una adicción a los videojuegos. Entonces, desde el año pasado la OMS tiene esto como un nuevo concepto diagnóstico que hay que entender para alertar precisamente lo que decía Rita. Nuestro deber es alertar a los padres acerca de eso. Ya lo tenemos aquí, ya es un hecho. Entonces, lo importante es nuestro rol como padres, qué vamos a hacer para ayudarlos en este tránsito tan difícil. ¿A quién tenemos que educar primero, a los padres o a los niños? A los padres. A los padres. ¿Qué le dice usted a los padres, doctora? Bueno, esto es definitivo. ¿Qué le pide? Hay un sistema, estamos inmersos en un sistema económico, de éxito, de desarrollo profesional, de competencias, y todos hemos entrado en esto. Y hay una cultura, parece mentira, pero hay una cultura de no hijos. Y sin embargo, los niños van a venir o vienen en una pareja. Entonces, por aquello de estar desarrollándonos, que me parece muy bien, profesionalizando, me parece muy bien, hemos usado las pantallas como nanas o como momentos para que los niños estén quietecitos o no nos molesten o estén entretenidos. Lo tomamos como una entretención. Entonces entregamos pantallas, cualquier tipo de pantalla, a los niños desde edades muy tempranas, y esto engancha. O sea, nos engancha a nosotros los adultos. Ustedes nada más miren un adulto cuando se va a acostar, empieza a mirar los reels normal y se puede quedar 40 minutos, 50 minutos. Pues un niño se queda quieto, porque además las pantallas tienen una posibilidad de movimiento, música, imagen muy atractiva, y a los niños los capta. Los atrae, sí. Sí, los atrae muy bien y los capta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O sea, hasta el mismo productor de iPhone, ¿verdad?, y de Mac, no dieron pantallas a sus hijos. No los dieron. ¿Por qué? Porque causa adicción. Si causa adicción en nosotros, en ellos también. ¿A dónde tienen que estar los niños? En juego, en naturaleza, en creatividad, en piscina, en vínculos con los padres. Pero un niño en una pantalla puede tener trastornos nutricionales, trastornos de crecimiento, además, no trastornos de sueño, porque las pantallas producen un efecto depresivos también. Fíjense, yo creo que el doctor lo sabe también. En Japón los muchachos están expuestos 6 horas, 7 horas. Hay un síndrome que se llama síndrome de Hikikomori, que los niños se aíslan, se inhiben, no tienen comunicación, no saben socializar y pueden pasar horas en frente a una pantalla, y es lo que sienten que tienen que hacer. Yo he tenido pacientes adictos a las pantallas y dicen, de 24 años, que son profesionales, dicen, no me puedo salir. Entonces hay que llevar a estas personas a un tratamiento para liberarlo de la adicción. Y si una persona de 24 años no lo puede hacer, ¿qué se espera para un niño de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años? Así es así como... ¿Cuántos pacientes usted ha atendido en ese caso, doctor? Estados depresivos por tanta dopamina de pantallas, tecnología y más, en niños que no entienden, que no comprenden, porque como muy bien lo dijo la doctora, es un aparato que distrae y le quita peso y complicaciones a la mamá. Le facilita a la mamá la atención que le debe dar a sus hijos. Pero de forma y de forma. De forma y de forma. Al chico. Entonces, mire, un altísimo porcentaje de la población. El año pasado atendí 194 chicos y chicas que se cortan. 194. Que se cortan por la falta del celular. Por toda esta información que hay, por ese montón a propósito de la depresión. Que es que no nos hemos dado cuenta que hay un gran proceso depresivo a nivel nacional, o por lo menos aquí a nivel local, que está afectando a nuestros niños. Y a todos los que le pregunto, ¿tú por qué te cortas? Todos me dicen lo mismo. Es que este dolor lo puedo soportar porque no puedo soportar el que tengo aquí. Ahí está la explicación de lo que les pasa. Esa ¿Producido por qué? ¿Qué por pasa? La depresión, de todo ese montón de cosas, de toda esa información que nosotros los padres no contradecimos, porque no nos enteramos. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos vamos a continuar con este interesantísimo tema, pero también le voy a contar algo así muy diminuto sobre este sitio donde hoy nos encontramos, Taizama. Ya regresamos. Tengo 2 recomendados especiales para que se deleiten ahora en vacaciones con estos 2 libros de la autora Carmen Martínez Jiménez, El cerezo de las dudas y La temible Lucrecia, de la autora Carmen Martínez Jiménez.
Taizama tiene su sede principal en Valledupar. Aquí donde estamos grabando es su vitrina en el cuarto piso Mall Plaza. Terrible, ¿no? Dopamina, querer acabar con la inocencia de nuestros niños y el movimiento más que apoya a los pedófilos. Terrible, terrible. Ojos, padres de familia. Pero antes de continuar con nuestro interesantísimo tema, quiero contarles un poquito sobre Taizama. Taizama, porque es el nombre de las 3 hijas de una parejita de 27 y 36 años que en plena pandemia se les ocurrió, empezaron a producir y crecieron rápidamente. En Valledupar y en Barranquilla esta vitrina de Taizama se llama así porque tiene el nombre de sus 3 hijitas que son muy pequeñas, Taliana, Isabela y María Ángel. Detrás de estas niñas hay 2 grandes empresarios y seguro lo que estábamos hablando ahorita, que el legado que este par de parejas jóvenes, a quienes felicito, va a ser reemplazada por estos niños que desde muy pequeños están viendo que sus padres están ahí. Nada de dopamina, nada de estar haciendo cosas contrarias, sino produciendo, pero en familia, porque en pandemia nadie podía salir. Y ellos, sin embargo, empezaron a producir rápidamente en plena pandemia, a pesar de que la gente no comía nada de nadie para evitar contagiar. Ellos crecieron gracias, como dicen ellos, a esa oración que está ahí, a las bendiciones, porque son gente de Dios, son familias muy allegadas a la fe, muy creyentes, muy de Dios. Ahora sí, usted quería complementar algo, doctora, sobre lo que estaba diciendo el doctor Haroldo Martínez sobre toda esta barbaridad de movimiento más, de querer acabar con la inocencia de los niños y con la dopamina esa que producen las tecnologías y tantas cosas. Sí, gracias. Lo que pasa es que hay un signo de los tiempos, y es como la causa de tantos males que estamos viendo o de tantas consecuencias negativas en los niños y en la familia, y es la soledad afectiva. O sea, la soledad afectiva, los niños sin vínculos, los niños solos, sin acompañamiento, sin presencia. Reemplazados. Sí, o sea, reemplazados por muchas personas que los cuidan o escolarizados desde edades muy tempranas. Entonces, sufren un poquito de apegos inseguros. Los vínculos de apego sanos que dan seguridad, confianza básica, sentido de amor, sentido de pertenencia, sentido hasta de esta es mi casa, estos son los olores, estos son mis papás, y que se sientan seguros, pues eso hoy no está. Y no está porque hay todo un sistema, ¿verdad?, para salir de casa. Bueno, podemos salir de casa, podemos profesionalizarnos y podemos estudiar, podemos trabajar, pero si tenemos niños, los tenemos que acompañar a crecer, porque les voy a decir algo, papitos, y tengan muy presente esto: nosotros no somos huecos, nosotros tenemos una vida interior y la educación de los papás es la vida interior. Yo cultivo la inteligencia moral, el criterio, la conciencia, la libertad, la toma de decisiones, las virtudes, el carácter, el temperamento, la fe, los valores, los principios, la felicidad, o sea, los hábitos buenos. Entonces, si yo no hago eso, los niños van a buscar formarse afuera, y si se forman afuera, se deforman, como decía el doctor ahora. Entonces, la soledad afectiva hace que los niños busquen seguridades en otras partes, y a la lata están todas las ideologías, todas las propuestas para los niños, donde encuentran seguridad y donde encuentran grupos que los apoyan, que los afirman, que les muestran que tienen derechos, que tienen una cantidad de cosas. Entonces se sienten seguros, y esto es como una moda, pero es ausencia de nosotros. O sea, yo no sé si Rita, es ausencia, doctor, de nosotros. De los padres, están reemplazados por las nanas. Oiga, yo les pregunto, y le pregunto a usted, doctor, ¿será que se acabaron los cuentos, se acabaron los juegos,
se acabó la conversación padre-hijo, hijo-padre, o que se acabó, se convirtieron los hogares en hoteles donde ingresan, no dicen, sino de cosas dicen buenos días, buenas tardes, buenas noches, y güey, se van para su hotel y se encierran y es otro mundo. ¿Y qué pasó con papá y con mamá? ¿Qué pasó? ¿Se acabaron los cuentos? No, El ingenio y la creatividad para inventarle un cuento a un niño de 2, 3, 4 años. Yo se lo decía a mis hijos. Sí, por muchas razones la vieja estructura familiar ya no existe más. Aquella estructura se acabó. Del padre, la madre y los Pero hijos. ¿en quiénes se acabó? ¿En los padres modernos de hoy en día? Bueno, hace ratico que esto viene así, pero hoy, por ejemplo, tenemos familias monoparentales. La madre con 2, 3, 4 niños, o el padre con los niños, o con parejas del mismo género, del mismo sexo. O ensambladas. O ensambladas. Entonces, o el ICBF llevan a ciertos hogares niños que han sido desarraigados de sus hogares. Entonces, para mí, el común denominador de todo esto se llama el desamor. El desamor reemplazado por el interés, creo yo, si no me equivoco, de querer producir a costa de la ausencia y la presencia del hogar y la atención y el acariciar, el besar, el abrazar, el jugar e ir a ver una buena película con los hijos. Untarse de familia. Untarse, exactamente, esa es la palabra, untarse, inundarse de familia. Hay una ciencia que se llama la ciencia de la aptomanía. Y la ciencia de la aptomanía es que los niños desde desde la concepción hasta los 3 o 4 años necesitan sensorialmente. El órgano de sentido del niño es la piel, necesita ser tocado, arrullado, cantado, mecido, acunado, pechichado, acariciado. Y hoy los niños están atiborrados de cosas materiales, de nanas con cofia. Nos acaricia esto, la tecnología. Exacto, de escolaridad, pero no los personalizamos en esto. Nos vamos a unos comerciales, pero cuando regresemos, particularmente yo, no creo que la ONG y la OMS, o sea, la Organización Mundial de la Salud, quiera acabar con la inocencia de nuestros niños. Ya regresamos. Tengo 2 recomendados especiales para que se deleiten ahora en vacaciones con estos 2 libros de la autora Carmen Martínez Jiménez, El cerezo de las dudas y La temible Lucrecia, de la autora Carmen Martínez Jiménez. Taizama tiene su sede principal en Valledupar. Aquí donde estamos grabando es su vitrina en el 4º piso Mall Plaza. Dopamina, Movimiento MAC, ONG queriendo acabar con la inocencia de los niños. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que esto es todo un montaje sistémico organizado por las grandes potencias, por el Banco Mundial, por la ONU, por los presidentes, por los poderosos. Aquí lo que hay es un fondo económico, platica, como en el aborto. Así se lleven por delante a los niños. Lo que tú te quieras llevar aquí, el valor que está es el económico. Entonces, así se casan miles de negocios, miles de estados que montan y que bajan presidentes, que suben presidentes, que ponen parlamentarios. Y es que lo acabamos de ver. Colombia está entrando una ley en el Congreso, en el Parlamento, para que las personas que desean o quieren hacer una interconsulta con el doctor, por ejemplo, porque están viendo que su niño tiene algunas actitudes que les preocupan, pues no se puede hacer esto
porque nadie puede entrar a atentar contra la libertad de expresión de la orientación sexual. Entonces, no podemos nosotros expresarnos libremente como ustedes se quieren expresar libremente, y este es el derecho a la libre expresión, y que a una persona reciba libremente si necesita, no sé, un encuentro con alguien para quitar una inquietud. ¿Qué va a pasar entonces en el futuro, doctor? Lo que estábamos hablando ahora antes de ingresar de nuevo al set. Una de las cosas que mencionaba la doctora es que por aquello, entre comillas, de ser políticamente correcto, entonces se permite la profusión de este tipo de minorías que adquieren un poder enorme y cuestionan al Estado. Así se lleven por delante los hijos de ellos mismos también. Sí, exactamente. Ahí caen los hijos de ellos también. Bueno, no, lo que hay que preguntarse es qué les pasó a estas personas en su desarrollo, en el propio desarrollo de su sexualidad, para que hayan llegado a este punto, para decir... De no pensar en la familia, en los niños. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos, este MAP, Movimiento de Apoyo a los Pedófilos, se llama MAP también Minor Attracted Person, o sea, una persona atraída por los menores. Tienen personería jurídica, tienen bandera, tienen de todo. Entonces, por ser políticamente correctos, la ONU, la OMS y todo eso, parece que estuvieran apoyando este tipo de cosas, pero están amarrados, tienen que aceptar ese tipo de cosas así porque... Pero recuérdele a nuestros televidentes qué es eso de pedofilia, qué es lo que están apoyando, al pedófilo, qué hace el pedófilo. Sí, no, ¿Y quién es el pedófilo? Una persona de cualquier edad mayor que se siente atraído por un niño. Entonces, según ellos... Sea su familiar, lo que sea. el pariente, el amigo, el hijo del vecino, el que sea. Por eso es más claro en Estados Unidos, minor attracted person, persona atraída por los menores. Por los menores. Escogen lo que sea. Entonces yo, 40, 50 años, puedo casarme con una niña de 8 o 10 años. Eso es lo que se viene planteando. Eso no solamente es aterrador, sino para dónde vamos. Y entonces, volvemos al planteamiento de la doctora, tenemos que educar y educar y educar y educar a los papás. No hay otra alternativa. Mire, los niños quieren creerle a los papás. Si los papás no estamos ahí, le creen al de la esquina, le creen al del colegio, le creen, ya. Pero le piden, ahora, los papás no estamos obligados a saberlo todo, pero sí, hijo, no sé, permíteme averiguar. Entonces yo voy, averiguo y le digo eso a mi hijo, y soy el héroe de mi hijo. Mi papá no sabía, averiguó y me explicó. Ese pelado mira a su papá como el norte en el cual se debe apoyar para ese solo acto. Sí, y una cosa importante, si no estoy presente, no conozco. Y si no conozco, no ejerzo la autoridad. Y si no ejerzo la autoridad, no tengo prestigio. Entonces, ¿cómo va a haber la confiabilidad de que un hijo me pregunte? O sea, el doctor Google o el Internet son los que... La opinión de estas pantallas y los que hay detrás de estas pantallas son la verdad para los jóvenes. Entonces la verdad no está en casa, no está en el que lo ama, el que lo quiere y el que le enseña su criterio, sino que está en una pantalla. Yo siempre le digo a los jóvenes, o sea, ¿qué le interesas tú a un internet o a un negocio de esto? No le interesas nada, no te conocen, no tienen vínculo contigo. Entonces, cuestiónense sobre lo que reciben, no todo lo que esto es un negocio, las pantallas son un negocio, la pornografía es un negocio. La pornografía o sea, es un negocio. son negocios que trabajan con las pasiones bajas y, bueno, los papás alertas. Vuelvo y pregunto, entonces, ¿qué va a pasar? Los hijos volverán al colegio, los hijos volverán a sus casas y serán educados por su propia familia, especialmente las familias correctas, todavía las normales, ¿por qué? O las anormales. ¿Cuáles son las familias normales hoy en día, doctor? Todo este enredo que pedofilia, todo eso, movimiento, ¿esos son los anormales o los normales? ¿Cuáles son las familias normales? Las normales son los matrimonios disfuncionales, los tuyos, los míos, los nuestros, los otros, los de allá, los de por acá. ¿Cómo es el cuento? ¿Cuáles son? Sí, pero en ese sentido yo soy muy conservador. Yo lo hago y soy así porque fui educado de una manera en la que yo tengo todas mis cosas claras. Y la educación a mis hijos ha sido lo que yo recibí de mis padres. Y entonces siento que he educado bien a mis hijos en ese sentido. Pero también he sido figura afectiva. Es que eso es muy importante, afecto. Aquí estoy yo regañando, peleando, lo que sea, pero dando afecto. Los cimientos, las bases del hogar son indispensables. Total. Si no el árbol se tuerce el árbol. Cuando tú das cimientos, el árbol como en diciembre en Barranquilla, se van para allá, pero se quedan con la raíz ahí, siempre se van a quedar allí. Infortunadamente, como siempre, nuestro peor enemigo es el tiempo, pero en una sola palabra salvemos a nuestros niños, a nuestros jóvenes, por favor, una sola palabra. Sí. Auxilio. Una sola palabra. O sea, si tienes hijos,
acompáñalos a crecer de la mejor manera. Y yo diría, padres modernos, por favor despierten, o si no, no traigan hijos al mundo. ¿Para qué los traen? Para que caigan en las garras de los maléficos adultos. Estamos viviendo los tiempos más difíciles, ¿no? Los de Sodoma y Gomorra, los tiempos que, como dice Joan Anthony Melet, el banquero que se fue por el mundo formando en valores. No estamos viviendo pandemia, estamos viviendo la peor pandemia del mundo, la de la asquerosis múltiple, definitivamente. Y yo quiero, antes de terminar, también recomendar estos libros. Hay que leer. Están en vacaciones nuestros niños. Es que lo que hay es que hacer. Tírese al suelo a jugar, doctora. Total. Doctor, tírense al suelo a jugar con los niños. Pónganlos a leer un cuento. Yo les recomiendo estos dos libros. El cerezo de las dudas y La terrible Lucrecia. ¿De qué se trata? No sé, investíguenlo, cómprenlos, averígüenlo y ya verán qué interesante esto. La lectura nunca es mala. Con la lectura viajamos por el mundo y ponen a viajar a nuestros niños de la mejor forma. Hasta el próximo festivo, si Dios lo permite, a la misma hora. Un beso, los amo.